Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. Hace pocos días atrás, la comunicación del gobierno, de parte del gobierno, en los medios de publicación, de la intención de emitir un novedoso corte de 500 bolivianos entre la serie de billetes de la moneda boliviana, ha generado una suerte de revoltijo y una especie de especulación alrededor del tema. Apareció al horizonte nuevamente la angustia por una posible inflación. ¿Será así? Para aclararnos un poco este tema, está con nosotros el doctor en Economía César Romero Padilla. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Económicos y Sociales IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Muy buenas noches, César, y gracias por estar de nuevo en el programa. Gracias a Silvano por la invitación. Buenas noches. Bueno, antes que nada, quizás vale la pena un poco empezar para ver de dónde viene esta suerte de psicosis generalizada alrededor al miedo a una inflación. Yo creo que, Silvano, todavía no hemos superado algunos traumas de la hiperinflación que pasamos los bolivianos entre los años 1982-85. Mucha gente, seguramente de mi edad o un poco mayor, recordará que en aquel entonces los billetes que circulaban tenían muchos ceros, ¿no? Y cada vez que los precios subían más a una velocidad mayor, aparecían más ceros. Por un lado, ¿no? Y el otro aspecto tiene que ver, por ejemplo, con que entre marzo, también marzo-abril, recientemente en Venezuela se habla mucho de los billetes de corte de 500 bolívares, 1000 bolívares, ¿no? Y entonces, otra vez, la psicosis de asociar a un proceso inflacionario, ¿no? Considerando que Venezuela cerró el año pasado con 180% de tasa de inflación y se estima para este año 700%. Entonces, creo que es básicamente este tipo de situaciones de países vecinos o el trauma que nosotros pasamos de la hiperinflación que nos da una cierta preocupación alrededor de este corte de 500 bolivianos, ¿no? Sin embargo, es importante, yo creo, para fines de contexto, para ubicar a las personas y bajar un poco su preocupación, decirles primero que siempre hay inflación. La inflación definida más o menos como un aumento de precios de bienes y servicios es innato a una actividad económica. No hay, Silvano, en el mundo un solo país cuyos precios no hayan aumentado. Siempre sostengo en las clases que la inflación es como la temperatura del cuerpo humano, ¿no? Decir que una persona tiene temperatura no hay que alarmarse, pues si no tiene, más bien habría que preocuparse, estaríamos haciendo un velorio, ¿no? Entonces, decir que hay inflación en un país, eso es una cosa innata. Lo que hay que preocuparnos es de la magnitud de la variación de precios, ¿no? De la magnitud de esa inflación. Y en esa parte, pues, en el gobierno de la UDP del 82 al 85, esa era la desesperación de la gente, ¿no? Los precios que habían aumentado en términos de tasa acumulada en los 3 años alrededor de 20.000%, en un solo año alrededor de 8.000% el 85, ¿no? Traslada a la gente a esa pérdida de valor del dinero. El dinero, el billete, la moneda que cada uno de nosotros poseemos en los bolsillos, en la billetera, tiene un valorcito que está expresado en la capacidad de compra, cuánto podemos comprar, ¿no? Por ejemplo, con 5 bolivianos compramos 10 panes de batalla, con 6 un litro de leche. Esa es la expresión de valor del dinero. Entonces, cuando los precios suben,
si el pan de batalla subiese, ¿verdad?, a 70 centavos, ya no compraríamos la misma cantidad de panes con 5 bolivianos, ya no compraríamos 10 panes, ¿no? Si el litro de leche subiese a 7, 8 bolivianos, tampoco compraríamos ya con 6 bolivianos un litro de leche. Entonces, esta variación de precios es lo que genera una pérdida de valor del dinero. Y cuando este proceso de variación de precios es relativamente acelerado, ¿no?, entonces esa pérdida se ve de manera más clara y aparecen entonces como un mecanismo de defensa, ¿no?, los billetes con más ceros, empiezan a pensarse en los cortes mayores, ¿no? Eso es lo que pasó en la UDP. Los billetes de corte menor, por el proceso acelerado, ¿no?, de los precios, ¿no?, porque en promedio el último año estaban alrededor del 30% variando de un día a otro, entonces hizo que muchos billetes que tenían solo un cerito, 50 pesos, 100 pesos bolivianos por entonces, que se llamaba así, ¿no?, entonces ya no tengan poder adquisitivo, hayan perdido un poder adquisitivo. Y entonces empezaron a sacarse los billetes de 1000 pesos bolivianos, ¿verdad? Entonces aparecen más ceros. Esto otra vez como consecuencia de que cuando los precios suben, se pierde el valor del dinero, y si suben muy frecuentemente, entonces un mecanismo es sacar dinero en corte mayor, ¿no?, buscando que ese corte mayor por lo menos pueda adquirir algún tipo de bienes y servicios, ¿no?, ya que los cortes menores están perdiendo aceleradamente, ¿no? Entonces, básicamente esto yo creo que es lo que a la gente lleva un poco a decir, ¿no?, los cortes mayores no nos trasladan a esa situación de la UDP, del caso venezolano que le decía, del por qué se preocupa la gente. Pero es importante otra vez reiterar, cuando los precios se aceleran, no estamos en un contexto de esa naturaleza, ¿no? En la UDP y en Venezuela la producción, ¿no?, se cayó y los precios, ¿no?, se aceleraron, no en 100, 200%, en miles por ciento. En Venezuela, les reitero, ¿no?, el año pasado 180% y para este año 700%. Sacan 500 bolívares, 1000 bolívares, agarrando el cambio de 200 bolívares a $1, con 500 bolívares, ¿no es cierto?, estamos hablando de $2.50, y con 1000 bolívares de $5. ¿Ya? Entonces ese es el poder adquisitivo que tiene, ¿no?, ese billete con 3 ceros. Entonces yo creo que este tipo de situaciones un poco a la gente les recuerda, le hace revivir, principalmente a la gente mayor, ¿no?, esta situación incómoda que genera un proceso hiperinflacionario en el cual no estamos. Nosotros cerramos el año pasado redondeado con 3% de variación de precios, con inflación de 3%, y los anteriores años estuvimos alrededor de 5%, para este año se espera también alrededor del 5%, por tanto los precios están controlados, la producción está creciendo, y en este escenario no habría que tener esa preocupación. En este escenario, el billete de 500 bolivianos nos saldría básicamente a cumplir una función básica, ¿no?, de facilitar las transacciones, el medio de pago, ¿no?, y su depósito de valor, que es una segunda función básica del dinero, que refugia valor, la posibilidad de comprar bienes, ¿no?, también estaría, digamos, en ese sentido relativamente estable, porque no están subiendo los precios aceleradamente como para que 500 bolivianos, ¿no es cierto?, estén comprando menos que 200 bolivianos, lo que ocurría de repente en un proceso hiperinflacionario como el que pasamos del 82 al 85. Bueno, pero indudablemente entonces existe un factor de memoria colectiva, de memoria histórica que está ahí. Volviendo a nuestros días, ya te has anticipado bastante bien, sin embargo, la emisión de un billete de corte de 500 bolivianos es síntoma automático de que pueda desencadenar un proceso inflacionario. No, lo que pasa es que nosotros desde los 1987 hemos estado manejando los billetes de corte de 10, 20, 50, 100, 200, ¿no? Nos hemos acostumbrado a manejar ese tipo de billetes. Aunque estos billetes han ido perdiendo su poder adquisitivo en el tiempo por la variación de precios acumulada desde ese entonces, digamos, hasta el presente. Por ejemplo, el billete de 200 bolivianos, el 87, ¿no?, más o menos equivalía
a $100, ¿no? A la posibilidad de comprar con $100. Hoy en día, redondeado, equivale a unos 29. ¿No? Con el billete de 500 ni siquiera estaríamos aproximándonos a lo que fue 200 bolivianos el 87. Con 500 más o menos estaríamos hablando de unos $72 redondeado. Entonces, lo que pasa es que los billetes de corte, cuando estamos en una situación estable de precios, etcétera, ¿no? Salen otra vez para facilitar intercambios, ¿no? De cierto tipo de bienes y servicios, facilita cierto tipo de intercambios. Entonces, lo que antes, por ejemplo, el 87, cuando salió 200, la gente dijo 200, ¿no? O sea, como estar manejando casi $100, ¿no? Y entonces podía comprar el equivalente a esos $100 más o menos, ¿no? No había mucha preocupación, lo veían como el billete de corte mayor que tenía mucho poder de compra. Sin embargo, como te digo, ha ido perdiendo. Hoy en día con 500 no va a poder comprar lo que compraba con 200 el 87, ¿no? Entonces equivalente a unos $72 va a comprar. Por tanto, simplemente hay que entender que es un dinero que sale, ¿no es cierto?, o para facilitar una función básica que es el medio de pago, ¿no? Esto es lo que hay que tenerlo claro, que por supuesto el valor va a estar siempre por encima de un billete de corte de 200, ¿no? En la hiperinflación, cada billete que salía con más ceros, ¿no? Se dio la situación de que ya ni siquiera podía comprar lo que compraba el billete anterior que tenía menos ceros. Entonces no va a suceder eso porque los precios están controlados, ¿no? Entonces simplemente es un corte nuevo, ¿no? Es un corte nuevo que además al ser de color verde seguramente la gente primero dice, ¿no? A ver, 500 bolivianos, tal vez piensen algunas cosas así muy interesantes de la realidad, más que interesante, tal vez algo de preocupación, ¿no? En el sentido de decir, si lo pierdo los 500 bolivianos, ¿no? Entonces ya eso tiene una connotación distinta a perder 100 o 50 pesos, o lo otro tal vez con el tema de la inseguridad en la originalidad del billete, falsificado, uno falsificado de 500 pues duele más, duele 2,5 veces que el falsificado de 200, 5 veces que el falsificado de 100, ¿no? Y así. Entonces por ahí un poco vendría este tipo de preocupación. Más allá de eso no debería no preocupar, porque además, Silvano, es importante señalar que desde el 2018, que es desde el año que se espera que va a entrar en circulación, desde el 2018, ¿no? Va a entrar en circulación. Apenas estos billetes van a representar el 2,89% respecto a la totalidad de billetes que van a seguir circulando. Es decir, van a seguir circulando de 10, de 20, de 50, de 100, de 200 y de 500. No es que el 2018 se quitan todos estos billetes y hay que aparece de 500. No va a suceder eso, ¿no? Entonces, quiere decir que de cada 100 billetes que va a circular, apenas 3 van a ser de 500, ¿no? Porque la emisión, la información oficial que se tiene es lo siguiente, ¿no? Para que la opinión pública conozca. Del corte de billete, la licitación que está haciendo el Banco Central, que se espera que firme en julio, es más o menos para 691 piezas de billetes. De este total, los de 500 van a ser 20 millones de piezas, los de 200, 56 millones de piezas, de 100, 220 millones de piezas, de 50, 66 millones de piezas, de 20, 138 millones de piezas y de 10, 191 millones de piezas. Los más utilizados, los de 100 y los de 10, van a seguir circulando, ¿no? Entonces, no hay que estar imaginando un escenario en el que ya no van a circular estos y van a aparecer los de 500 como una especie de imposición. No, aparecerán y la gente que crea que le facilita sus transacciones manejará el de 500. Total, en el sistema financiero, por disposición de la ASFI, ¿verdad?, uno tiene la posibilidad de tener el fraccionamiento. Entonces uno le dirá, fraccióneme esto, o no quiero sacar mi ahorrito, no me dé billetes de 500, déme más de 100, de 50. Es decir, eso es una cosa que no va a cambiar, ¿no es cierto? Sin embargo, alguna gente que por ahí quiere comprar un mueblecito y le dicen 2.000 bolivianos, ¿verdad?, sacará 4 billetes de 500 y pagará si le parece que le facilite esa transacción. No, caso contrario seguirá sacando, ¿verdad?, los 20 billetes de 100, ¿no?, o los 40 de 50. Entonces eso no va a generar mucho problema.
Sin embargo, ha habido una suerte de miedo ya anunciado y hay personas que corrieron al banco, sacaron su dinero, trataron de cambiarlo, etcétera, etcétera. Entonces, y quizás es falta de información, falta de, digamos, explicaciones, pero sin embargo la gente sigue asociando la emisión de un billete de 500 bolivianos con la inflación. Es un hecho. Sí, pues eso es algunos comportamientos que uno ha podido rescatar de la gente, ¿no? Se ha visto casos, hemos visto también nosotros algún caso de alguna persona que nos hizo ese tipo de, que había pasado esa situación, ir al banco, retirar su dinero. Es más una situación, digamos, de trauma y de la vecindad que pasa con el caso de Venezuela, ¿verdad? Recuerden que los precios están controlados, la tasa de inflación, los precios variaron el año pasado en 3%, este año se espera en 5% y hacia atrás normalmente ha estado alrededor del 5%. ¿No? Entonces no estamos sufriendo una subida acelerada de precios, ¿verdad? Y en ese contexto el dinero, ¿verdad?, guarda esta función básica que es de depósito de valor, ¿no? 10 bolivianos, usted sigue, el año pasado compraba 20 panes de batalla, con 10 sigue comprando los 20 panes de batalla. Con 6 bolivianos compraba un litro de leche, sigue comprando, ¿verdad?, con 6 bolivianos el litro de leche. No sucede así cuando hay hiperinflación, cuando los precios se disparan, no sucede eso, cada vez compra menos. Entonces no estamos en esa situación, por tanto la gente debería tranquilizarse, ¿verdad? Y es más, si no quiere usar los billetes de 500 no tiene por qué hacerlo, nadie le va a obligar, ¿no? El Banco Central en un proceso que normalmente hace de reemplazo de billetes, etcétera, entonces paulatino, porque además es paulatino, esto no es de golpe, ¿no es cierto? Entonces verá circular billetes de 500, igual que en su momento vimos las moneditas de 10 centavos, ¿no?, de otro colorcito, doraditas, decíamos, ah, mira qué interesante esta monedita. Las monedas de 10 centavos en nuestro país todavía tienen un depósito de valor, cumplen estas dos funciones, constituye un medio para hacer pagos, se puede comprar usted una pastillita de menta aquí en los kioscos de la universidad, ¿verdad? Entonces tiene su valor, no estamos desechando, ¿no? Entonces en ese escenario la gente debería un poco tranquilizarse, ¿verdad? Y si ha sacado dinero del banco, yo le sugiero que se compre títulos del Banco Central si es que lo ha sacado porque gana más tasas de interés. Entonces, más allá de eso, no debería tener otro comportamiento. Bueno, la monedita de 10 centavos ha perdido valor porque los taxitrufistas no nos devuelven, ¿verdad? En relación, digamos, a lo que usted puede comprar, las pastillitas de venta de 10, no, lo que pasa es que los otros no dan, digamos, el vuelto supuestamente porque no existe la cantidad suficiente de esas moneditas. Sin embargo, a los que alguna vez hemos usado el transporte público, nos consta que eso es más de un comportamiento, diríamos, de la no devolución que de la carencia misma, porque muchas veces hemos visto que están ahí las monedas de 10, igual no les da la gana de devolvernos, ¿no?, el cambio, así que, pero en los 10 centavos está ahí, uno con 10 centavos, la factura de gas, por ejemplo, sale con 60 centavos, con 70 centavos, ¿verdad? En todos los servicios hay los centavos y estamos los 10, en los surtidores también nos dicen, deme 10 o a cambio de 10 le doy un dulce, ¿verdad? Entonces ese dulce sigue siendo su valor, ¿no? Entonces no se ha perdido. Dos temas, César, que me parece importante también rescatarlos. Lamentablemente la gente vive de sus transacciones diarias y por efectos completamente distintos, sin embargo la gente siente la inflación. Por ejemplo, este factor climático, la producción particularmente de alimentos que vienen del rubro de la agricultura, etcétera, etcétera. Vemos como el tomate sube, vemos como
quizás otros productos van bajando. Se nota un poco todo aquello que, como decías bien al comienzo, son fenómenos naturales, relacionados con el tiempo, con la temporalidad de los productos, etcétera. Pero son como varios elementos que llegan al mismo momento y quizás, bueno, hay también un poco ese problema incluso más grande de la confianza en nuestro sistema. En varias oportunidades el IES ha invitado al presidente del Banco Central, que nos garantiza que todo está bastante bien, etcétera, etcétera, pero la confianza de la gente todavía hay que trabajarla. Quizás más información, etcétera, etcétera. Pero el gobierno, ¿por qué ha pensado en emitir este billete de 500 bolivianos? ¿No será una nueva metida de pata? Por lo menos los argumentos oficiales por parte del presidente del Banco Central de Bolivia están relacionados básicamente a una función del dinero que tiene que ver con medio de pago, con facilitar las transacciones de cierto tipo de activos, ¿no? En vez de manejar mucha cantidad de billetes de 100, de 50, manejar menos cantidad, ¿no? Esa es la versión oficial que se tiene. Yo no creo que deberíamos preocuparnos por la existencia del billete de 500 bolivianos en sí mismo. Tal vez alguna pregunta válida que tendría que ver en este campo tendría que hacer referencia al costo que se va a incurrir en este nuevo billete, ¿no? Estamos destinando $1.700.000 aproximadamente, y entonces y el costo, por ejemplo, para ese billete en bolivianos nos saldría como a 0.60 bolivianos por billete, ¿no? Asumiendo la totalidad de billetes, los 691 millones de piezas, el costo unitario es de 0.45 bolivianos. Entonces, si hay algún tipo, digamos, de inquietud, de cuestionamiento que uno podría hacer, es que dado que los precios están relativamente estables, ¿no es cierto?, si hay necesidad de buscar un billete con más ceros, ¿no? Eso es lo que uno tendría que ver, incurrir en este costo, ¿no? Yo creo que más allá de eso no podríamos por sí mismo, digamos, decir que este billete genera inflación, hiperinflación, y hemos dicho no, los precios, además, aprovechando la inquietud que decía sobre el tomate, es importante que la gente sepa, y por supuesto las personas, las mamás, todas las personas que hacemos compras en los mercados, ¿no? Las que venden las verduras, hortalizas, frutas, no están claros, ¿verdad?, que los precios varían de acuerdo a diferentes motivos, ¿no? Entonces hay algunos precios que suben como consecuencia de que hay más circulante, ¿no? Normalmente terrenos, departamentos, etcétera, el tema de las remesas, del dinero de la economía subterránea, de los mismos ajustes salariales, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay otros precios, como el caso de las frutas, de las verduras, hortalizas, que están sujetas a ciclos de producción. Cuando es época de cosecha, los precios caen, y cuando la cosecha ha pasado, pues los precios empiezan a subir. Eso es lo que va a pasar con los cítricos, ¿no? Ya tenemos más cítricos en los mercados, ¿no? Ya va desapareciendo el choclo y es más caro, ¿no?, el choclito. Entonces, esa situación es una situación que se acomoda a los ciclos, ¿no?, de la producción. Lastimosamente, con el fenómeno del Niño, pues hay muchos lugares donde no ha llovido lo necesario, y eso, entre ellos, tiene que ver con los lugares donde se produce tomate, por eso que el tomate sube de precio. Pero claro que en este ambiente de un poco de inquietudes que la gente sufre, empieza a asociar todo de manera negativa y traslada hasta el precio del tomate, ¿no?, con la posibilidad de que va a entrar el billete de 500, cosa que nada tiene que ver una con la otra, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras, recuerden otra vez que este billete posiblemente entrará en circulación desde el 2018, ¿no? Y de cada 100 billetes que va a circular de cortes de 200, 100, 50, 20, 10, el de 500, 3 nomás va a circular, apenas representa el 3%, ¿no? Entonces no va a haber problema, y de repente el color verde le va a dar una tonalidad de mayor
poder de compra, ¿no? Porque va a ser de color verde, con rostros, con 5 rostros nuevos, básicamente en ese billete. Habrán, por ejemplo, las imágenes de Bartolina Sisa, Tupac Katari, Antonio José de Sucre, Simón Bolívar, la Casa de la Moneda de Potosí va a estar en el anverso, y en el reverso tendremos Tiwanaku, la Puya Raimondi y el gato Titi, ¿no? El gato Montés, como se lo conoce, ¿no? Entonces, pero en un medio de control de precios, de estabilidad de precios, esto no tiene otra cosa que jugar a facilitar las transacciones, ¿no? Entonces veremos que además las fechas de las licitaciones se cumplan, ¿no? Posiblemente se recorra, dependiendo si firma evidentemente en julio, ¿verdad? Habrán tiempos, a veces las empresas se retrasan, entonces no hay que tener mucha preocupación en ese sentido. Casi concluyendo nuestro programa, César, ¿había una real necesidad o quizás una real urgencia de emitir esos billetes de 500 bolivianos? Sí, yo creo que esa es la pregunta, una de las otras preguntas también, digamos, muy interesantes. Yo particularmente no creo, ¿no? Los precios están controlados desde el 88, 89, ya desde la aplicación incluso del 21060, se han ido replicando las medidas en el ámbito fiscal monetario que ha permitido controlar los precios, y eso se ha heredado, digamos, al resto de los gobiernos, y en la actual gestión de gobierno también se ha manejado de manera muy responsable en la parte macroeconómica el control de precios, ¿no? Entonces, en una situación de precios, ¿no?, controlados, con tasas de inflación tan bajas, de repente no hay necesidad de pensar en cortes mayores, ¿no?, de dinero, e incurrir tal vez en este costo, también tomando en cuenta que hay ya dineros electrónicos, ¿verdad? Hay otras formas de representación del dinero para que pueden jugar esta función de medio de pago. Entonces, posiblemente no, porque la reacción además ahora que estamos viendo en la gente es de esta asociación que puede alterar ciertas expectativas, ¿no? Aunque es desde el 2018, es decir, toda la gente que está preocupada por ahora, esas preocupaciones se van a esfumar porque estamos en 2016, no pasará nada el 2017 y posiblemente el 2018 tampoco pase nada. Entonces, bajarán esas expectativas que han alimentado, yo creo, más la desinformación o la información malintencionada, asociando 500 bolivianos igual a inflación, igual a hiperinflación, ¿verdad? Pero yo creo que la gente va a medida que se va informando, va un poco ir tranquilizándose, y si el Banco Central, como es una licitación, posiblemente, dadas estas expectativas, reconsidere su posición, quitando eso no pasará nada, porque hemos incorporado pues también en millones de piezas billetes de corte de 20, de 10, de 50 en las nuevas series, y nadie se ha preguntado, ¿verdad? Nadie ha asociado eso con una inflación y con una hiperinflación, porque es lo que normalmente ocurre en un país, es que los billetes se reemplazan, pero además hay ajustes salariales. Cada año el Banco Central va aumentando la cantidad de dinero, ¿no? Siempre va en aumento la cantidad de dinero. Entonces, la gente no se ha preocupado, no ha asociado jamás, ¿no? Cuando los billetes de 200 han aparecido los nuevos, ¿no? Cuando ha aumentado su sueldito, no ha dicho esto va a generar inflación, hiperinflación. Aparece el de corte de 500 y asocia más ceros con esa situación. Entonces, yo creo que es una situación de un poco trauma que tuvimos en la hiperinflación, y también este tipo de situaciones que está pasando países como Venezuela, que están sacando cortes mayores, ¿verdad? Porque los precios están variando tanto ahí, en porcentajes muy importantes, que están haciendo que los billetes de corte menor pierdan su valor, ¿no? Su poder adquisitivo. Más que todo a eso respondería, digamos, Tatito. Muchísimas gracias, César, por estar en el programa. Estimados televidentes, hoy cumplimos la función de difundir elementos suficientes para que cada uno de nosotros vayamos analizando bien el tema de la emisión de un novedoso corte en los billetes de nuestra moneda, un billete de 500 bolivianos. Aparentemente, tenemos que decirlo así, no hay de qué preocuparnos mucho con respecto a asociar esa emisión con la inflación. Además, recordar que estos billetes aparecerán
en nuestra vida a partir del año 2018. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad.